La primera evidencia experimental de que una corriente se podía comportar como un imán fue observada por Oersted en el siglo XIX. Existen muchas versiones de cómo se produjo ese hecho, pero a mí la que más me gusta es aquella que dice que siendo Oersted un profesor de física, para aumentar el interés, la motivación y el aprendizaje de su alumnado, realizaba en sus clases múltiples experimentos. Y en una de sus clases, con su mesa llena de cachivaches, observó que cuando en un extremo cerraba un circuito, en el otro se movía una brújula. Parecía lógico pensar que ese circuito cerrado por el que circulaba una corriente se estaba comportando como un imán. Podemos esquematizar ese experimento de la siguiente manera. Si tenemos una brújula, un imán, orientado con el campo magnético terrestre, cuando tenemos un circuito que está abierto, observamos que cuando cerramos el circuito y circula una corriente, la orientación de la brújula, del imán, cambia. La explicación que podemos dar a ese fenómeno es que la corriente está creando un campo que, sumado al que ya había, crea un campo resultante que es con el que ahora se está orientando esa brújula. Existen en YouTube muchos experimentos realizados por profesores, por gente que le interesa aprender haciendo física, que replican este experimento histórico que posiblemente sea de los más importantes que se han realizado en su momento y que ahora podemos realizar en nuestras, como este pequeño vídeo que veis aquí, que he sacado de uno de nuestros proyectos de física, que replica la experiencia de Oersted, con unos hilos conductores conectados a una pila, circula una corriente y una pequeña brújula que, orientada con el campo magnético terrestre, cambia su orientación cuando acercamos esa corriente. Muchos científicos intentaron, después de esta experiencia de Oersted, obtener una expresión del campo magnético creado por una corriente. Se realizaron en diferentes partes del mundo innumerables experiencias y todas ellas condujeron a una ley que aquí denominamos Ley de Biot y Savart, y que dice que el campo magnético creado por un hilo conductor cerrado, de geometría arbitraria, por el que circula una corriente, tiene una dirección que es perpendicular al movimiento de las cargas, es decir, a la propia corriente, y a un vector posición, que une un elemento de corriente con el punto de cálculo, con un sentido que viene dado por la regla de la mano derecha aplicada al sentido de la corriente y con un módulo que es proporcional a la propia corriente, cuanto más corriente más campo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que une la corriente con el punto de cálculo. Es decir, cerca del hilo conductor, campo grande, cuanto más nos alejemos, el campo se hará más pequeño. Es una ley que, como veis, nos dice todo del campo magnético: dirección, sentido y módulo. Y que podemos formalizar matemáticamente con álgebra vectorial. Entonces, imagina que tenemos una corriente que tiene, en este caso, una geometría arbitraria, y tomemos un elemento de línea de la corriente, este que veis aquí. Si P es el punto de cálculo, tenemos un vector posición que va desde ese elemento de línea a ese punto de cálculo. Un vector posición que, respecto de un origen, se obtiene como diferencia de este vector que va a ser variable porque va a ir cambiando según nos movemos por el hilo conductor, y este vector, que es constante, que define la posición del punto de cálculo. De esta manera, el campo magnético
creado por la corriente, pues tiene esta expresión que recoge esas observaciones respecto de la dirección, el sentido y el módulo que viene en el enunciado de la ley de Biot-Savart. Y en donde esta constante, la constante que adecua unidades, que toma este valor en el sistema internacional y que podemos expresar en función de la permeabilidad magnética al vacío de esta manera. Bien, esta expresión realmente es complicada de calcular, puesto que requiere, como veis, la utilización de una integral de línea cerrada, que supone un cálculo complejo, sobre todo pues, cuando la geometría es difícil. No es sencilla, como eso puede ser un aro, una espiral rectangular o una línea recta indefinida. En la clase de problemas veremos algún cálculo de la ley de Biot-Savart, pero en un primer curso como este no vamos a hacer mucho uso más allá de los casos que os he comentado, porque, como os digo, el cálculo es complejo. Bueno, como conclusión, el campo magnético pues debe de tener origen entonces en cargas en movimiento. ¿En todos los casos? Pues sí. En el caso del campo magnético terrestre, pues también, ¿no? También el campo magnético terrestre, que es un superimán, tiene su origen en movimientos de cargas. Además, bueno, pues sabéis que esos movimientos de cargas pues a veces cambian la polaridad y el norte geográfico pues es el sur magnético, pero ha sido también el norte magnético en tiempos pretéritos. Ahí tenéis un enlace del Instituto Geográfico Nacional que explica bastante bien esta teoría del campo magnético terrestre. Y por ejemplo, en este documento que ya os he hablado de él, del Instituto de Física Británica, bueno, pues viene una pequeña historia interesante de este movimiento de cargas que crea el campo magnético asociado pues a las corrientes marinas. El agua de mar es un conductor y por tanto pues esas corrientes marinas pues crean también corrientes eléctricas y también crean campos magnéticos de baja intensidad, del orden de nanoteslas. Aquí veis una comparación entre el campo que crea una espira con el campo que crea un hilo conductor enrollado en una sección circular en forma de hélice, que es lo que se denomina un solenoide o una bobina, y que se parece pues bastante, por ejemplo, a lo que sería la espira de una libreta, de las que tengáis en casa, y comparan eso con el campo magnético de un imán. Y es que efectivamente un trozo de roca imán, magnetita, pues también tiene su origen en corrientes. ¿En dónde están esas corrientes? Pues eso sí, lo veremos en el tema 9, cuando expliquemos el comportamiento de la materia respecto de un campo magnético. Y veremos que el origen de ese comportamiento del campo magnético de los materiales está en las corrientes a nivel atómico o subatómico. Por ejemplo, ¿cómo es el campo magnético que crea un hilo recto indefinido por el que circula una corriente I constante? Bueno, pues si tenemos un hilo recto indefinido y la corriente está circulando en este sentido, vamos a ver que el campo pues tiene esta dirección. Es un campo perpendicular a la perpendicular al hilo, aquí lo vemos en esta otra sección, y que tiene un módulo, como veremos en el boletín de problemas, que es inversamente proporcional a la distancia. Cerca del hilo el campo es grande, lejos del hilo el campo es más pequeño. Y con una dirección, como decía, bien dado por el vector tau, que es perpendicular a la perpendicular al hilo y con un sentido dado por la regla de la mano derecha aplicada al sentido de la corriente. Si la corriente va hacia arriba, el pulgar coincide con la dirección de la corriente y los otros dedos nos dan como es el sentido de las líneas de campo del campo magnético.
Bueno, que cambia la corriente, por supuesto, con la misma mano derecha, pues cambia el sentido de las líneas de campo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el campo magnético en este punto, y en otros puntos, bueno, pues sería tangente a esa circunferencia y en esos sentidos. Por ejemplo, ahí ese sería el campo magnético en ese punto inferior, en ese punto a la derecha o en ese punto superior.